se acaba de conocer, es el anticipo de último momento. Ya mismo vamos en búsqueda de repercusiones. Nos vamos a poner en contacto con una especialista. Saludamos a María Boscarino, que es licenciada en Economía y magíster en Políticas Públicas. María, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Te vemos y te escuchamos muy bien. Contanos tu primera apreciación respecto a este dato de último momento referido con este acuerdo de precios. Parece increíble en Argentina que alguien te prometa que por 3 meses las cosas no van a aumentar. ¿Se podrá conseguir? ¿Tiene viabilidad? Parece increíble que sigamos recurriendo a acuerdos de precios, ¿no? Con esta intención de controlar lo incontrolable, porque lamentablemente las causas se siguen sin atacar. Esto es un gesto, como ustedes bien decían, del ministro para mostrar cierta presencia y accionar ante una situación que hemos vivido en estas últimas semanas que los desborda por falta de capacidad, yo diría, de voluntad política para agarrar el toro por las astas. ¿Por qué digo esto? Porque la situación que hemos visto relacionada con el dólar tiene, por un lado, una causa asociada a la inflación, a esta inflación que llega a superar el 100% interanual, que para marzo fue de 7,7% y que alarmó hasta el propio gobierno, ¿no? Y que nos alarma a todos porque parece que esta inercia va a continuar y de hecho ya se está previendo que lleguemos a un 125% de inflación hacia diciembre de este año. Y eso tiene que ver con la emisión monetaria, otra herramienta que utiliza el gobierno para financiar su gasto público, un gasto público desmedido y que no va a dejar de crecer, y menos en un año electoral, lo estamos viviendo, lo estamos viendo, y una emisión además que se fogonea, que el Banco Central fogonea, utilizándose, por ejemplo, para sostener estas medidas cortoplacistas como el dólar agro. Ya hemos visto una tercera edición, que básicamente generan que el gobierno tenga que emitir, porque se ofrece 300 pesos al campo, pero después esos dólares se venden a 220. Entonces esa brecha hay que generarla, ¿no? Y se genera a través de la emisión. Entonces, medidas que tienen que ver con una emisión sin respaldo que genera inflación, pero además con esta intención de acumular reservas también generando inflación y rompiendo todos los esquemas. A todo esto se suma un endeudamiento récord que tuvimos ya en marzo y un caldo de cultivo en donde además empezaron a correr rumores. Y con este nerviosismo que se generaron por rumores de devaluación, por rumores de la propia renuncia de Sergio Massa, por supuesto que el mercado, o sea, todos los argentinos, reaccionamos. ¿Y cómo reaccionamos? Yéndonos al dólar, a algo que consideramos que es una moneda que nos da refugio, ¿no?, ante las inestabilidades crecientes. Ahora, volviendo a estos acuerdos de precios, esto lejos de generar sosiego, la verdad es que escandalizan nuevamente, porque no se está, como les decía, atacando el problema de fondo, que tiene que ver justamente con el plano fiscal, por un lado, y con generar confianza. Una confianza que está rota y que no se prevé, por la debilidad que tiene este propio gobierno, que vaya a lograr recuperarse hasta tanto no haya un cambio de expectativas, ¿no?, que va a venir seguramente con un cambio de gobierno. Esto no es ni más ni menos que otro parche para el famoso plan llegar, como se le llama, llegar no a diciembre, sino a las PASO, y para que ellos puedan de alguna manera tener una representación política y ofrecer algo que no sea un desequilibrio más complejo todavía a la sociedad argentina. Bueno, se anticipó, María, un acuerdo de precios y de salarios. Me preguntaba qué tipo de salarios se van a acordar. ¿Suba de salarios o congelamiento de salarios? Bueno, ya vamos a saberlo en las próximas horas. Quiero consultarte por la baja del dólar. ¿Respondieron bien los mercados a las decisiones de Massa o por qué se dio este descenso del dólar paralelo? Este descenso fue una nueva intervención que hace el gobierno nacional a través del Banco Central, ¿no?, haciendo de nuevo uso y abuso de algo que se llama institución, ¿no?, de política monetaria en nuestra Argentina, que debería ser independiente. No significa que haya una calma total del mercado, que está además a la expectativa y que incluso ya lo vemos en los precios, ¿no?, que el impacto es directo porque la economía argentina está dolarizada, porque los negocios, cualquier comercio del que hablemos, se estoquea y remarca.
con una expectativa del dólar a futuro, ni siquiera con este dólar que estamos viendo hoy. Ese dólar a futuro, lamentablemente, y también como producto de la falta de credibilidad y de las expectativas devaluatorias que todavía siguen existiendo, de la inflación claramente, que destruye el peso, porque acá lo que importa es lo que pase con el peso, más allá del dólar. Nosotros no manejamos el dólar, nosotros reaccionamos ante la pérdida de valor de nuestra moneda, ¿no? Y esa sobrereacción es lo que va a terminar en el futuro marcando el horizonte, pero esto es ni más ni menos que una situación de corto plazo que no se va a sostener lamentablemente en el tiempo, ¿no? Si es que no hay un cambio de fondo, que es lo que creemos que no va a ocurrir y que estamos viendo en función a los dichos, por un lado, no solamente de Sergio Massa, sino también de otros funcionarios del gobierno nacional, el propio presidente, la vocera presidencial, en donde se sigue hablando de que todo lo que nos pasa tiene que ver con los especuladores, tiene que ver con el campo, tiene que ver con la sequía, tiene que ver con agentes externos, la guerra, la pandemia, y no haciendo, ¿no?, una autocrítica y reformulando de cara al futuro la propuesta para los argentinos. Gracias, María. Buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, lo cierto es que, además de las miradas económicas y políticas, ¿no? Recién nuestra especialista nos decía, la única salida para esto es el cambio de gobierno. Las opiniones ahí están, y el juego de la política, cualquiera y todos tenemos nuestra opinión. Pero en términos futboleros, es esta jugada de Massa, como esa jugada de un equipo que está perdiendo y que va a cabecear el arquero en el último minuto, que te puede salir bien o te puede salir muy mal, pero el dato es este, porque claramente Massa se configura como uno de los candidatos del oficialismo. Este golpe ha sido muy duro para el gobierno, para él propiamente. Prometer que va a mantener los precios congelados durante 3 meses acá en Argentina es una jugada durísima, durísima, que a lo mejor quizás si le sale bien lo puede poner en carrera. Ahora, lograr esto sería realmente algo muy importante, ¿no? Bueno, todos queremos que le vaya muy bien y que realmente ese acuerdo se pueda cumplir porque sería positivo para todos. Voy a resaltar, Pablo, lo que decíamos más temprano. Me parece muy llamativo que a un anuncio del peso específico que tiene una medida como esta en este escenario, la haga el ministro de Economía, el ministro de Economía y no el presidente de la Nación. Bueno, es que eso ya es cosa juzgada, es una figura decorativa. Alberto Fernández, pensar que algunos depositaban en él la esperanza de cambiar, de transformar, de terminar con este drama que tiene Argentina, que ya no es la pobreza, sino es la desigualdad. Y bueno, han empeorado los indicadores. Le pasó a Macri, pasó del 25% de inflación, la duplicó al 50%. Bueno, en este caso total, del 50 al 100, el impacto realmente ha sido lamentable. Bueno, lo cierto es que en términos políticos es una jugada muy fuerte. Me parece que Sergio Massa se juega su destino político en esta jugada. Bueno, habrá que ver cómo termina de conformar esta situación.